El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando la narración de la vida de los patriarcas. El último de ellos, Jacob, llamado Israel, luego de haber luchado con Dios y haber resistido en la lucha, ¿no? Y este Jacob, que es Israel, tiene 12 hijos, y conocemos la historia de José, que nos ha venido narrando el Génesis, hasta que es vendido por sus hermanos, porque tenían envidia de él, porque la mujer que estaba viva de Jacob era madre de José y de Benjamín, el más pequeño. Así que ellos, los demás hermanos, que eran mayores que José y Benjamín, tenían envidia. Además, él contaba muchas visiones que tenía, en las que él aparecía siempre como el que tenía la primacía entre sus hermanos. Cuando los hermanos eran mayores que él, en sus sueños José se veía a sí mismo como que de él dependían todos sus hermanos. Todo esto a los hermanos no les gustaba, y la cosa fue creciendo hasta que tenían odio y deseo de quitarse de en medio a este hijo de su padre, y cuando pueden lo venden. Esto en la historia es como un anuncio de lo que ocurriría a Jesús, porque José, igual que todos los personajes en la Biblia, simbólicamente representan a Jesús. Alguna de las perfecciones que hay en Jesús están representadas por todos los patriarcas, por todos los profetas, por los jueces de Israel. De modo que el Señor, para ir dándonos una visión de lo que sería el Mesías en el Antiguo Testamento, va suscitando a todos estos hombres y mujeres santas en el Antiguo Testamento que de alguna manera hacen presente alguna de las perfecciones, de las cualidades que tendría el Mesías. Y José, de una manera particular, que fue vendido por sus hermanos al faraón. Y esto es sin duda fue un acto horrible de parte de ellos, pero fue providencial. Esto es lo que es muy importante de esta narración. Nosotros consideramos providencial, en general las personas consideran providencial que tú vas en un avión, el avión tiene problemas, se cae, se mueren todos y tú te salvaste.
Entonces es providencial que tú te hayas salvado. Pero resulta que es la misma divina providencia la que se llevó a los otros 3 que viajaban contigo en el avión. Tan providencial es que te mueras, que te salves. Es la misma providencia divina la que está actuando, porque ella gobierna todo el universo, absolutamente todo lo que pasa. Por eso el Señor dice que cuando llegue la hora, uno será tomado y el otro dejado. Es la misma providencia de Dios la que toma a uno y al otro lo deja. Él sabe por qué y Él tiene sus planes con el que toma y con el que deja. Entonces es importante que la providencia de Dios la veamos en todo, porque tan santa, tan amorosa, tan purísima y con proyectos extraordinarios está con el que se queda que con el que se va. Nuestros planes no son los planes de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Y nosotros, como la divina providencia lo preside todo. Cuando digo divina providencia, es la voluntad de Dios en su aspecto de proveer para todo lo que aquí necesitamos en nuestra vida en la tierra. Entonces, si nosotros tenemos esta verdad de fe claramente presente en nuestro corazón, siendo la providencia de Dios y la voluntad de Dios la que preside todo cuanto ocurre en el universo, pues entonces debiera de ser igual de fácil, no para nuestra naturaleza sensible que le gustan las cosas suaves y bonitas y sabrosas y le disgustan las que no son, las que son amargas y son difíciles de obtener y que hay que trabajar mucho para conseguirlas. Esas no le gustan a nuestra naturaleza. Pero desde la fe las cosas se ven de modo diferente. Entonces nosotros en el orden de la fe debíamos de ver igual. Y hay que ejercitarnos cuando ocurren cosas en nuestra vida y en las vidas de nuestros hermanos, ejercitarnos para ver la providencia de Dios. Parte de la espiritualidad católica es la espiritualidad respecto a la providencia de Dios. Y tenemos que reconocer que es Dios que lo gobierna todo, el que dispone todos los acontecimientos. Él sabe por qué. Lo hace divinamente, porque Él, siendo Dios, no puede hacer las cosas de otra manera. Así que cuando Él decide llevar a alguien con Él, porque su tiempo ha terminado, a Luisa el Señor le explica que todos los actos de los hombres están contados. No podemos aumentar más. Los actos que Dios ha decidido que realicemos los seres humanos tienen un número, y cuando se completa el número, Él viene a buscarte, porque está completada todo el don que Dios quería hacerte, participándote de ti mismo, se ha completado. Ese don que Él te hace, que te lo va haciendo por instante de tu vida, puedes haberlo utilizado haciendo uso de tu voluntad en el modo querido por Dios, o puedes haberlo pervertido, lo puedes haber desviado de la finalidad para la que Dios te proporcionaba ese acto. Pero cuando se termina el número de actos que tienes que hacer, te tienes que ir, Él viene a buscarte. Y es la misma providencia de Dios la que te da todos esos actos, que la que dice: se terminó. Ven a tu destino final, que está preparado para ti desde antes de la creación del mundo, ¿no? Así que pedimos al Señor en ese sentido. Por eso el Señor manda, igual en el Evangelio que hemos escuchado, que vayan a anunciar la cercanía de su reino y que lo hagan gratuitamente, lo hagan generosamente, porque Dios es generosísimo con nosotros. Él no tenía que habernos creado, nos creó por pura bondad, y habiéndonos creado por pura bondad,
Él nos quiere hacer ricos con sus riquezas infinitas. Y para que no se desacredite el anuncio del Evangelio, que es un anuncio que no es muy, en muchos sentidos, no es muy agradable a la naturaleza humana, porque el Señor claramente nos habla de negarnos a nosotros mismos, de cruces, de luchas, de persecuciones. Él no es políticamente correcto. No, Él dice lo que es, Él es la verdad, así que habla con la verdad siempre. Y entonces, como resulta un poco difícil para el hombre esto, entonces el Señor no quiere que el anuncio del Evangelio vaya acompañado de las glorias y riquezas de este mundo, porque entonces podemos pensar que es debido a ello que estas palabras tienen valor y tienen peso. No, Él quiere que lo hagamos con la sencillez de nuestra pequeñez como criaturas, y no con el aparato grande, como se hace publicidad para las cosas del mundo. Cuando se quiere conseguir algo, se hace grande publicidad, espectacular publicidad para conseguir convencer a la gente. El Señor no quiere que hagamos las cosas así, porque Él es la verdad. Así que el reino de Dios es riquísimo, infinitamente rico, y quiere que sea nuestro reino. Por eso llamamos: venga a nosotros tu reino. Y quiere que este anuncio se haga con simplicidad de parte nuestra, y que vayamos así por todo el mundo. Nos dio poder a su iglesia para que esto se hiciera acompañado de signos, de curaciones, de gracias especiales, que la providencia de Dios, cuando son necesarias, no siempre, cuando son necesarias, Él provee para que esos signos se manifiesten, y de esta manera ayudar y facilitar a la conversión de la gente, a que la gente se acerque al Señor. Pero el Señor no quiere servirse de este tipo de cosas que son muy atrayentes a nuestra naturaleza humana, para de esa manera atraernos a estar con Él. Porque entonces, como decía Jesús, ustedes me buscan porque yo multiplico los panes, pero no por lo que les enseño, no por la doctrina. Y por eso Él no quiere excederse en el hacer demasiados signos de eso. Claro que le gustan. Si Él podía haber estado multiplicando todos los días panes, si hubiera estado todo el pueblo, desde Pilatos y Herodes ahí a la puerta, si el Señor estuviera multiplicando y haciendo milagros. De hecho, eso querían. Cuando lo llaman para que quieren show, quieren ver alguna cosa grande que no se ve normalmente, ¿no? Y claro que el Señor la podría hacer, pero no era esa la manera en la que Él quería atraer a la gente. Quería atraer a la gente por su amor, por la que Él es la verdad, y que hubiera una respuesta de fe, de confianza en Él. De modo que a veces, cuando Él no hace milagros de esos, yo crea: bienaventurados los que sin ver han creído, le dice a Tomás. Tú, Tomás, creíste porque has visto. Bienaventurados los que crean sin ver. Este es el modo y por eso el Señor no quiere que sus apóstoles vayan acompañados de las grandezas y el boato de la gente del mundo, que llega espectacularmente a promocionar las cosas que quiere conseguir, que los demás le compren o que los demás se interesen en ellas. El Evangelio, el Señor quiere que sea acogido por lo que es. El Evangelio es Jesús. Él es el reino de Dios cercano en medio de nosotros. Y no necesita más, no necesita adornos para poder ser acogido. Solo necesita un corazón atento de discípulo que escucha, que le abre la puerta y que deja que ese reino florezca en su corazón. Así que pedimos al Señor que nos conceda estas disposiciones y nos conceda también esta sencillez para transmitir el Evangelio. A nosotros nos ha confiado como en un eco, una semejanza de lo que el Señor dio a sus apóstoles, este tesoro de la divina voluntad,
que hay que darlo con mucha sencillez, en comunión con la doctrina y la fe de la Iglesia, y con sencillez, con la sencillez nuestra. No requiere este don, es un don, como lo es Jesús para nosotros y lo es su Evangelio. No necesita que hagamos demasiado ruido, lo que necesita es que seamos testigos de este regalo, con nuestras vidas y con una enseñanza que, como decía Pedro, estemos siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Razón quiere decir que lo hagamos con inteligencia y en armonía con la verdad revelada. Que así sea.